¿Alguna vez te has preguntado por qué parece que tus oraciones no son respondidas? ¿Por qué, a pesar de clamar con todas tus fuerzas, el cielo parece guardar silencio? Y si te dijera que hay un motivo profundo y transformador detrás de cada oración no respondida, que hay un secreto, una verdad oculta que muchos desconocen, pero que puede cambiar tu vida y tu relación con Dios para siempre. En este video, no solo descubrirás la razón por la cual Dios no te da lo que pides, sino que entenderás cómo esa aparente negación puede ser la mayor bendición de tu vida. La oración es el lenguaje del alma, el puente que conecta nuestro corazón con el cielo. Sin embargo, muchas veces sentimos que nuestras palabras se pierden en el vacío. Pero, ¿y si la respuesta que buscas no depende solo de lo que pides, sino de lo que Dios está tratando de enseñarte en medio de tu espera? Piensa por un momento, ¿qué pasaría si lo que tanto anhelas no fuera lo mejor para ti? Y si el verdadero propósito de la oración no es recibir, sino transformar. A lo largo de este video, vamos a desentrañar este misterio juntos. Descubrirás cómo las respuestas de Dios, ya sean sí, no o espera, están diseñadas para moldearte, fortalecer tu fe y llevarte a un nivel espiritual más alto. Este es un mensaje que necesitas escuchar porque no es casualidad que estés aquí hoy. El Espíritu Santo ha guiado tus pasos hasta este momento porque quiere revelarte algo poderoso. Hay una enseñanza en este video que puede desbloquear una bendición en tu vida, una clave espiritual que pocos conocen. En los próximos minutos exploraremos pasajes bíblicos y reflexionaremos sobre historias poderosas que te harán ver tus oraciones desde una nueva perspectiva. ¿Te has preguntado por qué a veces Dios parece tardar en responder? ¿O por qué, a pesar de tus lágrimas, no obtienes lo que anhelas? Vamos a responder esas preguntas y mucho más. Ahora quiero que hagas algo importante antes de continuar. Escribe en los comentarios la frase, paz en Cristo. Este sencillo acto no solo es una declaración de fe, sino un compromiso contigo mismo para recibir este mensaje. Además, al darle me gusta a este video, estarás ayudando a que más personas que necesitan escuchar esto lo encuentren. Piensa en cuánto impacto puede tener este mensaje en la vida de alguien que hoy está al borde de la desesperación. Y si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto. Muchas personas no tienen una iglesia cercana o un lugar donde buscar apoyo espiritual. Este canal puede ser ese faro de luz en medio de su oscuridad. Al suscribirte, te conviertes en parte de una comunidad de creyentes que busca crecer en la fe y acercarse más a Dios. Imagina por un momento cuántas vidas puedes tocar al compartir este video. El acto de dar me gusta, comentar y suscribirte es como sembrar una semilla en terreno fértil, una semilla que puede florecer en el corazón de alguien más. Ahora, te prometo algo. La penúltima enseñanza que veremos hoy contiene una revelación clave, algo que puede cambiar radicalmente tu perspectiva sobre tus oraciones y la relación que tienes con Dios. ¿Estás listo para descubrirlo? Vamos a comenzar este viaje espiritual. Prepárate, porque lo que estás a punto de aprender puede transformar tu vida para siempre. La noche antes de su crucifixión, Jesús, el Hijo de Dios, oró en el huerto de Getsemaní. Fue una oración que desnudó la esencia del corazón humano frente a la voluntad divina. En Mateo 26:39, Jesús dijo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Este momento es crucial para entender por qué Dios, a veces, no responde nuestras oraciones como esperamos. Detente un momento y reflexiona sobre esto. El mismo Jesús, el Hijo perfecto, experimentó lo que muchos de nosotros hemos sentido alguna vez.
una súplica sincera, un deseo de evitar el dolor y al mismo tiempo una completa entrega a la voluntad de Dios. Pero, ¿qué significa esto para ti y para mí hoy? ¿Qué podemos aprender de Getsemaní? Primero, aprendemos que no hay oración más poderosa que aquella que está alineada con la voluntad de Dios. Jesús no solo pidió ser librado de la copa del sufrimiento, sino que, en su humildad, reconoció que el propósito del Padre era más grande que el dolor inmediato. ¿Te has detenido a pensar que quizás lo que estás pidiendo no se alinea con el plan perfecto que Dios tiene para ti? Imagina esto. Estás pidiendo un ascenso en tu trabajo porque crees que te traerá estabilidad financiera. Pero Dios, en 1900, su sabiduría infinita, sabe que ese ascenso te llevará a una carga de estrés que afectará tu salud y tu relación con tu familia. Entonces, en lugar de concedértelo, Él te lleva por un camino diferente, uno que quizás no comprendes en el momento, pero que más tarde reconocerás como la mejor decisión para tu vida. Jesús nos enseña en Getsemaní que no se trata solo de pedir, sino de confiar. ¿Qué tan dispuesto estás a decirle a Dios, no se haga mi voluntad, sino la tuya? El silencio de Dios no es rechazo, es dirección. Otra lección poderosa de esta escena es que el silencio de Dios no significa que Él no esté trabajando. Jesús oró 3 veces la misma petición, y aunque no recibió una respuesta audible, fue fortalecido para enfrentar lo que estaba por venir. A menudo confundimos el silencio de Dios con una negativa, pero en realidad puede ser su manera de prepararnos para algo más grande. ¿Alguna vez has sentido que estás orando y orando, pero no pasa nada? Quizás en esos momentos Dios está trabajando en tu carácter, moldeando tu paciencia, enseñándote a depender más de Él. A veces, la respuesta que buscamos no está en el sí inmediato, sino en el crecimiento espiritual que ocurre mientras esperamos. El propósito eterno de Dios, el ejemplo de Getsemaní, también nos muestra que la voluntad de Dios siempre está orientada hacia un propósito eterno. El sufrimiento de Jesús en la cruz no fue un fin en sí mismo, sino el medio para alcanzar nuestra salvación. De la misma manera, las pruebas que enfrentamos hoy pueden ser herramientas que Dios utiliza para llevarnos a un lugar de mayor fe, confianza y madurez espiritual. Piensa en esto. ¿Qué tal si las oraciones no respondidas en tu vida son la manera de Dios de prepararte para algo que está más allá de lo que puedes imaginar? Tal vez estás pidiendo una solución temporal, pero Dios está trabajando en una bendición eterna. Hazlo personal. Ahora quiero que te hagas esta pregunta. ¿Hay algo en tu vida por lo que has estado orando y que no has recibido? ¿Podrías entregárselo a Dios de la misma manera que Jesús lo hizo en Getsemaní, diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya? Quiero invitarte a reflexionar sobre esto mientras continuamos con este estudio. Escribe en los comentarios, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, como una declaración de fe y confianza en el plan de Dios. Esta sencilla acción no solo reafirma tu compromiso con Él, sino que también inspira a otros a hacerlo mismo. Recuerda esto, cuando Dios no responde a tu oración de la manera que esperas, no es porque Él no te ame. Al contrario, es porque su amor es tan grande que no puede darte algo que no sea para tu bien. Así como un padre no le da a su hijo algo que le hará daño, Dios siempre actúa en base a lo que es mejor para ti, aunque en el momento no lo entiendas. Una conexión con tu vida. Muchos de nosotros enfrentamos situaciones donde no entendemos por qué Dios no nos concede lo que pedimos. Pero Getsemaní nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, podemos confiar en que Dios tiene un propósito perfecto. Quiero que pienses en tu propia vida. ¿Estás dispuesto a confiar en Él, incluso cuando no entiendes el por qué?
El ejemplo de Jesús en Getsemaní no es solo una historia, es un llamado a rendirnos, a confiar y a abrazar la voluntad de Dios, sabiendo que Él siempre tiene un plan perfecto. Lo que sigue en este viaje espiritual, en el próximo bloque, exploraremos otra poderosa historia bíblica que nos ayudará a entender cómo las promesas de Dios siempre se cumplen en su tiempo perfecto, incluso cuando nuestras oraciones parecen no tener respuesta. Prepárate, porque lo que viene puede ser la clave para comprender cómo Dios obra detrás de escena en tu vida. Imagina recibir una promesa directamente de Dios, una promesa que desafía toda lógica y realidad. Eso fue exactamente lo que le sucedió a Abraham y Sara. Dios les prometió un hijo, una descendencia tan numerosa como las estrellas en el cielo, Génesis 15:5. Pero había un gran obstáculo. Sara era estéril y ambos eran ya ancianos. ¿Cómo podía suceder algo así? En Génesis 15:6 leemos que Abraham creyó al Señor y eso le fue contado como justicia. Sin embargo, la espera fue larga y con cada año que pasaba parecía más improbable que la promesa se cumpliera. Quizás tú también te encuentras en una situación similar, orando por algo que parece imposible y sintiendo que el tiempo se te acaba. La espera como prueba de fe, la espera de Abraham y Sara no fue solo un periodo de tiempo, fue una prueba de fe. Dios no cumplió su promesa inmediatamente porque estaba trabajando en ellos, moldeando su carácter, fortaleciendo su confianza en Él. A menudo la demora de Dios no es un no, sino un proceso de preparación. Piensa en tu propia vida. ¿Hay algo por lo que has estado esperando durante años? Tal vez, como Abraham y Sara, estás tentado a tomar el asunto en tus propias manos. En Génesis 16 vemos cómo ellos intentaron ayudar a Dios al tener un hijo a través de Agar, la sierva de Sara. Pero este acto de impaciencia solo trajo conflicto y dolor. Cuando confiamos en nuestros propios planes en lugar de esperar en Dios, creamos complicaciones que podrían haberse evitado. Sin embargo, incluso en medio de sus errores, Dios fue fiel a su promesa. El cumplimiento de la promesa. Finalmente, en Génesis 21, vemos cómo Dios cumple su palabra. Sara, a pesar de su edad avanzada, dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Este evento no solo demostró el poder de Dios, sino también su fidelidad. Ahora, reflexiona. ¿Qué te está enseñando Dios durante tu tiempo de espera? Podrías estar pasando por un periodo de preparación, donde Él está moldeando tu carácter y fortaleciéndote para recibir lo que tiene reservado para ti. La fe frente a la lógica, una de las lecciones más poderosas de la historia de Abraham y Sara es que la fe no depende de lo que es lógico o posible para nosotros. Para Dios no hay límites. ¿Qué estás pidiendo en oración que parece imposible? ¿Estás dispuesto a creer, incluso cuando todo lo que ves a tu alrededor parece decir lo contrario? Dios no miente y sus promesas siempre se cumplen, pero en su tiempo, no en el nuestro. A menudo queremos respuestas inmediatas, pero Dios trabaja en una línea de tiempo eterna, viendo mucho más allá de lo que podemos imaginar. Hazlo personal, quiero invitarte a escribir en los comentarios: Señor, confío en tus promesas, como un acto de fe y rendición. Este simple gesto no solo fortalece tu compromiso, sino que también puede inspirar a otros a mantener su fe durante los tiempos de espera. Lo que Dios está haciendo detrás de escena, aunque no lo veas, Dios está trabajando en tu vida. Puede que te sientas frustrado o desanimado porque tus oraciones no han sido respondidas. Pero recuerda, la demora no significa negación. La misma fidelidad que mostró con Abraham y Sara, también la mostrará contigo. Tu fe en medio de la espera durante los años de espera
Abraham aprendió que la fe verdadera no es solo creer en la promesa, sino confiar en el carácter de Dios. ¿Cómo puedes aplicar esto a tu vida? Tal vez, en lugar de enfocarte en lo que no tienes, puedes enfocarte en lo que Dios está haciendo en tu corazón durante este tiempo. Ponte en los zapatos de Sara por un momento. ¿Puedes imaginar su incredulidad al escuchar que tendría un hijo a su edad? Incluso se rió. Génesis 18:12. Pero Dios respondió: ¿acaso hay algo imposible para el Señor? Génesis 18:14. Esa misma pregunta es para ti hoy. ¿Hay algo que creas que es demasiado grande para que Dios lo haga? Conexión con tu vida. Quiero que pienses en tus propias oraciones. ¿Hay algo que has estado pidiendo y sientes que Dios no te escucha? Quizás, al igual que Sara, te has reído en tu corazón, pensando que es demasiado tarde o demasiado difícil. Pero hoy, Dios te recuerda que no hay imposibles para Él. Lo que sigue en este viaje espiritual en el próximo bloque, exploraremos otra historia que nos muestra cómo Dios transforma nuestras oraciones no respondidas en bendiciones que nunca imaginamos. Prepárate, porque lo que estás a punto de aprender podría cambiar la forma en que entiendes los silencios de Dios. En 2 Corintios 12, 7, 10, Pablo comparte una experiencia personal profundamente reveladora. Habla de un aguijón en la carne, algo que él describe como un mensajero de Satanás que lo atormentaba. Aunque nunca especifica qué era exactamente este aguijón, sabemos que lo llevó a clamar al Señor en repetidas ocasiones para que se lo quitara. Sin embargo, la respuesta de Dios no fue la que Pablo esperaba. En lugar de quitar el aguijón, Dios dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». El propósito del aguijón, a menudo interpretamos las pruebas y desafíos como obstáculos para nuestra fe. Pero, ¿qué pasa si Dios los permite por un propósito mayor? Pablo explica que este aguijón fue dado para evitar que se llenara de orgullo debido a las grandes revelaciones que había recibido. ¿Te has preguntado alguna vez si esa situación difícil que enfrentas tiene un propósito que no alcanzas a ver en este momento? Dios no respondió la oración de Pablo de la manera que él quería, pero le dio algo mucho más poderoso: una revelación de su gracia. Es en nuestra debilidad donde el poder de Dios se manifiesta con mayor claridad. Cuando las oraciones no son respondidas como esperas, Pablo pidió 3 veces que el aguijón le fuera quitado. Esto nos recuerda que incluso los más grandes siervos de Dios enfrentaron momentos en los que sus oraciones no fueron respondidas de la manera que deseaban. Pero en lugar de sentirse abandonado, Pablo encontró consuelo en la respuesta de Dios: «Bástate mi gracia». Esta frase nos invita a cambiar nuestra perspectiva. En lugar de enfocarnos en lo que queremos que Dios haga, debemos aprender a confiar en lo que Él ya está haciendo. Tal vez has estado pidiendo a Dios que elimine un obstáculo, una enfermedad, una relación difícil o una carga emocional. Pero, ¿has considerado que ese aguijón podría ser una herramienta que Dios está usando para moldearte y acercarte más a Él? La fortaleza en la debilidad. Pablo llegó a una conclusión extraordinaria. «Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». 2 Corintios 12, 9. Esto es contrario a lo que nuestra naturaleza humana desea. Queremos sentirnos fuertes, capaces y autosuficientes. Pero Dios nos muestra que su poder se manifiesta plenamente cuando reconocemos nuestra necesidad de Él. Imagina un vaso roto. Para nosotros, un vaso roto es inútil, pero para Dios, esas grietas son oportunidades para que su luz brille a través de nosotros. ¿Qué grietas hay en tu vida que Dios podría estar usando para mostrar su gloria? Hazlo personal. Quiero invitarte a escribir en los comentarios:
Señor, confío en tu poder en mi debilidad como un acto de rendición y aceptación. Esta frase no solo es un testimonio de tu fe, sino también una declaración de que estás dispuesto a abrazar la gracia de Dios, incluso en los momentos más difíciles. Transforma tu perspectiva. Muchas veces pensamos que la falta de respuesta a nuestras oraciones es un signo de que Dios no está actuando. Pero Pablo nos enseña que el no de Dios o su espera pueden ser respuestas llenas de amor y propósito. Es en nuestras debilidades donde aprendemos a depender completamente de Él, a dejar de confiar en nuestras fuerzas y a descansar en su gracia. ¿Puedes imaginar lo que sucedería si todos abrazáramos nuestras debilidades como oportunidades para experimentar el poder de Dios? El aguijón en la carne de Pablo no desapareció, pero fue el medio por el cual experimentó la plenitud de la gracia divina. El testimonio de tu vida, puede ser un testimonio del poder de Dios, no porque seas perfecto o fuerte, sino porque en tu debilidad su gloria se manifiesta. Quiero que pienses en algún desafío que estés enfrentando en este momento. En lugar de pedirle a Dios que lo quite, ¿estarías dispuesto a pedirle que te muestre su propósito en medio de ello? Lo que sigue en este viaje espiritual, en el próximo bloque, exploraremos cómo la paciencia y la confianza en Dios pueden transformar nuestra perspectiva sobre las oraciones no respondidas. Veremos cómo los silencios de Dios pueden ser su manera de guiarnos hacia un destino que no imaginamos. Recuerda, el aguijón en la carne de Pablo no fue una señal de rechazo divino, sino una herramienta para revelar el poder de Dios en su vida. De la misma manera, tus desafíos actuales pueden ser el escenario perfecto para que la gracia de Dios se manifieste de manera poderosa. Imagina la escena. Jesús, el Hijo de Dios, se encuentra en el huerto de Getsemaní sabiendo lo que le espera. Él sabe que la cruz está cerca y a pesar de ser el Salvador, está profundamente angustiado. En Mateo 26:39 vemos a Jesús orando: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta oración revela una de las partes más humanas de Jesús, y es un ejemplo poderoso para nosotros cuando nos enfrentamos a momentos de angustia, dolor y la aceptación de la voluntad de Dios. ¿Qué podemos aprender de esta oración? Primero, Jesús no escondió su dolor ni su deseo de que la situación cambiara. Él no tuvo miedo de expresar sus emociones y su angustia ante Dios. Sin embargo, al final, Él se sometió a la voluntad del Padre, reconociendo que aunque su corazón humano temía lo que venía, Él confiaba en el propósito divino. ¿Cómo te comportas tú cuando enfrentas situaciones difíciles? ¿Tratas de esconder tus emociones o dudas de Dios, pensando que Él no quiere escuchar tus temores? Jesús nos enseña que podemos ser honestos con Dios sobre lo que sentimos, pero al final debemos confiar en su voluntad. A veces la respuesta de Dios a nuestras oraciones no es la que esperamos, pero siempre será la mejor para nosotros, aunque no siempre la entendamos. La lucha de orar en momentos de crisis es importante notar que Jesús oró repetidamente, incluso 3 veces en Getsemaní, pidiendo que si era posible, la copa pasara de él. Mateo 26:44. Esto nos muestra que, incluso cuando nuestras oraciones parecen no ser respondidas de inmediato, no debemos rendirnos. La persistencia en la oración es una demostración de nuestra fe y dependencia de Dios. ¿Qué sucede cuando oramos y no recibimos la respuesta que deseamos? ¿Te sientes desanimado? Tal vez en tu vida estás pasando por una situación difícil, algo que parece que no cambia a pesar de tus oraciones. Aquí es donde la persistencia en la oración juega un papel crucial. Jesús, en su dolor, persistió en la oración y aunque no fue liberado del sufrimiento, encontró fuerza para seguir adelante.
La oración de sumisión, la clave de la oración de Jesús en Getsemaní, no fue solo el pedirle a Dios que cambiara su situación, sino también el acto de sumisión al plan divino. Jesús, en su humanidad, no deseaba el sufrimiento, pero entendió que el sufrimiento era necesario para cumplir con el plan de redención que el Padre había trazado. En su oración, Jesús modeló la perfecta sumisión a la voluntad de Dios. No sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cómo puedes aplicar esta actitud de sumisión a tu vida? Tal vez hay algo que has estado pidiendo a Dios que no está sucediendo de la manera que esperabas. Es posible que sientas que el sufrimiento es innecesario o que no entiendes por qué las cosas están ocurriendo de la forma en que lo hacen. Pero al igual que Jesús, podemos orar pidiendo que, si es posible, Dios cambie nuestra situación, pero también debemos estar dispuestos a someter nuestra voluntad a la de Él, confiando en que su plan es el mejor. El consuelo de la respuesta divina en el caso de Jesús. El Padre no lo libró de la cruz, pero le dio la fuerza para enfrentarlo. En los versículos 45 y 46 de Mateo 26, después de orar, Jesús les dice a sus discípulos: «Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil». La respuesta de Dios a la oración de Jesús no fue cambiar la situación, sino darle la fuerza y el consuelo necesarios para enfrentar lo que venía. Dios responde a nuestras oraciones de muchas maneras, y a veces su respuesta no es un cambio inmediato en nuestras circunstancias, sino la paz y la fortaleza que necesitamos para soportarlas. La presencia de Dios en medio de la dificultad es un consuelo que sobrepasa todo entendimiento. Si estás pasando por una tormenta en este momento, recuerda que la paz de Dios está disponible para ti y Él te dará la fortaleza para seguir adelante. La importancia de la oración en los momentos de prueba, el ejemplo de Jesús en Getsemaní, es un recordatorio de que la oración no solo debe ser un acto de petición, sino también de comunión y sumisión a la voluntad de Dios. A veces oramos con el corazón lleno de ansiedad, pidiendo que Dios cambie nuestra situación, pero la oración también debe ser un momento para entregarnos completamente a Él y confiar en su voluntad. Jesús nos mostró que la oración es el medio para conectar con el Padre, especialmente en tiempos de crisis. Al igual que Él, debemos buscar a Dios en oración, no solo cuando las cosas van mal, sino también cuando estamos luchando con nuestras propias emociones y deseos. La oración nos lleva a un lugar de rendición, donde podemos decir como Jesús: «No sea como yo quiero, sino como tú. Hazlo». Personal, quiero invitarte a comentar: «Señor, ayúdame a confiar en tu voluntad». Al hacerlo, estás haciendo una declaración de fe, reconociendo que no siempre entendemos el propósito de nuestras pruebas, pero confiamos en que Dios está trabajando en nosotros a través de ellas. Esta es una forma poderosa de rendirte a la voluntad de Dios y permitir que Él obre en tu vida. Lo que sigue en este viaje espiritual, en el siguiente bloque, exploraremos otro aspecto clave de la oración: cómo el orar por otros puede cambiar nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Prepárate para descubrir cómo nuestras oraciones por los demás son una herramienta poderosa de transformación y bendición. La oración de Jesús en Getsemaní nos enseña a ser honestos con Dios, a persistir en la oración y a someternos a su voluntad. Aunque no siempre entendemos las razones detrás de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios nos dará la fortaleza para seguir adelante. Hoy te invito a seguir el ejemplo de Jesús: orar, confiar y someterte a la voluntad de Dios en todo momento.
La historia de Ana es una de las más conmovedoras en la Biblia. En 1 Samuel 1, 9, 20 encontramos a una mujer profundamente afligida que no podía tener hijos, un sufrimiento cultural y emocional devastador en esa época. Ana oró con tal sinceridad y fervor que el sacerdote Elí pensó que estaba borracha. Sin embargo, su oración no era superficial ni vana, sino el reflejo de un corazón quebrantado que deseaba más que cualquier otra cosa una respuesta de Dios. La profundidad de la oración de Ana no solo oró por un hijo, sino que hizo un voto solemne al Señor. Si me das un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida. Esta oración muestra dos cosas poderosas. Primero, la sinceridad de su deseo, y segundo, su disposición a entregar a su hijo a Dios. Ana no solo deseaba ser madre, sino que anhelaba que ese hijo fuera utilizado para el propósito divino. A veces, en nuestras oraciones, nos concentramos tanto en nuestras necesidades que olvidamos que nuestras peticiones deben alinearse con el plan de Dios. Ana, en su angustia, no solo pedía un hijo para su propio consuelo, sino para ofrecerlo al Señor. Esta actitud de entrega y rendición es algo que podemos aprender de ella. Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que observa la actitud de nuestro corazón. Estamos dispuestos a ofrecerle todo lo que tenemos, incluso lo más preciado, a Él. La oración como un acto de confianza en Dios. Cuando Ana oró, lo hizo con una fe profunda, confiando en que Dios podía hacer lo imposible. Aunque el Señor había cerrado su vientre, ella no dejó de confiar. En 1 Samuel 1:18 se nos dice que Ana salió del templo y su rostro ya no estuvo más triste. ¿Por qué? Porque en el momento en que ella oró con un corazón sincero, en el fondo de su ser sabía que Dios ya había escuchado su oración. Aunque no había recibido una respuesta inmediata, su fe la hizo sentir que Dios estaba obrando en su vida. ¿Cómo puedes aplicar esta fe a tu vida? Quizás estás en una situación donde no ves una salida, donde la respuesta a tus oraciones parece distante o inexistente. La oración de Ana nos enseña que la fe no es solo esperar una respuesta, sino confiar en que Dios está trabajando en nosotros, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. El solo hecho de orar sinceramente y entregarnos completamente a Él ya es una forma de ver el principio de una respuesta divina. El poder de la oración perseverante. Ana oró durante años y su situación no mejoró de inmediato. De hecho, fue ridiculizada por su rival Penina, quien la provocaba constantemente. Pero Ana no permitió que las críticas de los demás le arrebataran su fe. Ella continuó orando, confiando en que Dios cumpliría su promesa a su vida. ¿Qué estás dispuesto a hacer cuando otros se burlan de tu fe? ¿Estás dispuesto a seguir orando, a seguir creyendo, incluso cuando las circunstancias parecen no cambiar? La oración de Ana nos muestra que la perseverancia en la oración es clave. Si bien la respuesta de Dios puede no llegar en el momento que queremos, nunca debemos rendirnos, porque Él escucha nuestras oraciones. La respuesta de Dios, un hijo y un propósito divino. Finalmente, Dios respondió a la oración de Ana. Ella concibió a Samuel y, como había prometido, lo dedicó al servicio del Señor. El niño Samuel creció para convertirse en uno de los más grandes profetas de Israel. La oración de Ana no solo cambió su vida, sino que también marcó el destino de una nación. Cuando oramos, no solo buscamos una respuesta personal, sino que nuestra obediencia y entrega pueden traer cambios que afectan a otros. Ana oró por un hijo, pero Dios le dio algo mucho más grande, una descendencia que llevaría a cabo su voluntad en la tierra. Esto nos recuerda que nuestras oraciones, cuando están alineadas con el propósito divino, tienen el poder de traer bendiciones que trascienden nuestras vidas.
hazlo personal. ¿Hay algo en tu vida por lo que has estado orando durante mucho tiempo? Quizás sientes que las oraciones no han sido respondidas o que no ves avances. Te invito a escribir en los comentarios: Señor, te entrego mis peticiones y confío en tu voluntad. Al hacerlo, estás expresando un acto de fe, entregando a Dios tu carga, confiando en que Él obrará en su tiempo perfecto. Lo que sigue en este viaje espiritual, en el siguiente bloque, exploraremos cómo la obediencia a las oraciones de Dios trae bendiciones no solo a nuestra vida, sino a la vida de aquellos que nos rodean. Analizaremos la historia de Abraham y su obediencia, que cambió el destino de toda una nación. La oración de Ana nos enseña a orar con un corazón sincero, a perseverar en la oración y a confiar en que Dios tiene un propósito divino en nuestras vidas. Cuando nuestras oraciones están alineadas con el propósito de Dios, Él nos responde de maneras que superan nuestras expectativas. Como Ana, podemos experimentar la transformación que solo Dios puede traer. La historia de Moisés es una de las más poderosas en la Biblia, especialmente cuando se trata de su intercesión por el pueblo de Israel. En Éxodo 32, después de que los israelitas construyeron el becerro de oro y cayeron en la idolatría, Dios estaba dispuesto a destruirlos, pero Moisés se levantó como un intercesor y oró fervientemente para que Dios tuviera misericordia de ellos. La intercesión de Moisés, un acto de amor y sacrificio. En el versículo 10, Dios le dice a Moisés: «Déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, pero de ti haré una gran nación». En ese momento, Dios ofrecía a Moisés la oportunidad de empezar de nuevo con su propia descendencia, mientras destruía al pueblo que había estado rebelde contra él. Sin embargo, Moisés no solo aceptó esta oferta, sino que intercedió por los israelitas, rogando a Dios que no los destruyera. La oración de Moisés no era una simple petición de misericordia. Él oró con pasión, y su intercesión estaba basada en el amor que sentía por su pueblo y en el compromiso de no abandonar a aquellos que habían caído en el pecado. Moisés intercedió por el pueblo no porque fueran perfectos, sino porque confiaba en la misericordia y fidelidad de Dios. Su oración demuestra una gran lección para nosotros: interceder no solo por nuestros propios intereses, sino por los de los demás, incluso cuando no lo merecen. La oración de Moisés, un ejemplo de sacrificio personal en el versículo 32. Moisés llega a un punto tan extremo en su intercesión que le dice a Dios: «Pero si no les perdonas, te ruego que me borres también a mí de tu libro que has escrito». Moisés estaba dispuesto a sacrificar su propia salvación por el bien de su pueblo. Este es un acto de amor tan profundo y sacrificial que nos recuerda el amor de Cristo por nosotros. Jesús también intercedió por nosotros, llevando nuestras transgresiones sobre Él, sacrificándose en la cruz para que nosotros pudiéramos ser perdonados. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando vemos a otros fallar? ¿Somos rápidos para juzgar o estamos dispuestos a orar por ellos, intercediendo en favor de su restauración? Moisés nos muestra que la verdadera intercesión está dispuesta a hacer sacrificios, incluso a poner a otros antes que a nosotros. Mismos, Dios valora profundamente estas oraciones de intercesión, pues nos reflejan el corazón de Cristo. El poder de la intercesión. Orando por aquellos que nos rodean, la oración de intercesión tiene un poder transformador, tanto para la persona que ora como para la que es intercedida. A través de la intercesión, podemos experimentar el poder de la gracia y la misericordia de Dios, llevando esperanza a los que se encuentran en dificultades. Moisés, al interceder por Israel, mostró que la oración no es solo un medio para pedir por nuestras propias necesidades, sino también una herramienta poderosa para cambiar el destino de otros.
La intercesión es un acto de fe. Cuando oramos por los demás, estamos creyendo que Dios puede intervenir en sus vidas, cambiar sus corazones y restaurar lo que ha sido roto. A veces, las personas a nuestro alrededor atraviesan momentos difíciles y no pueden orar por sí mismas, y ahí es cuando nuestras oraciones pueden ser la respuesta que necesitan. Moisés no se quedó callado ante el pecado de Israel. Él intercedió y en esa intercesión encontramos una clave para nuestras propias vidas. No solo orar por nosotros mismos, sino por los demás. La respuesta de Dios a la intercesión de Moisés. Dios, en su infinita misericordia, escuchó la oración de Moisés y como resultado no destruyó a Israel. En Éxodo 32:14 leemos: «Y el Señor se arrepintió del mal que había dicho que haría a su pueblo». Dios respondió a la intercesión de Moisés con misericordia. La oración de un hombre obediente y fiel salvó a una nación. Cuando oramos por otros, podemos tener la confianza de que nuestras oraciones no caen en vano. Dios escucha nuestras peticiones y aunque sus respuestas pueden no ser inmediatas, Él tiene el poder de cambiar corazones y circunstancias. La oración intercesora tiene un alcance que va más allá de lo que podemos imaginar. A través de ella, Dios puede restaurar a aquellos que se han desviado, sanar a los enfermos y liberar a los cautivos. La intercesión de Moisés también nos enseña a orar por nuestros líderes y por nuestra comunidad. En un mundo lleno de caos y división, necesitamos más que nunca orar por aquellos que tienen influencia sobre nosotros. Orar por nuestros líderes políticos, por nuestros pastores, por nuestras familias y por nuestros amigos es un acto de fe que puede cambiar el rumbo de las situaciones difíciles. Es fácil criticar y señalar los errores de los demás, pero Moisés nos muestra el camino del amor, la paciencia y la intercesión. Al interceder por los demás, estamos cumpliendo el mandamiento de amar a nuestro prójimo, y nuestra oración puede ser el medio para que Dios actúe en las vidas de los demás de maneras poderosas. Hazlo personal. Quiero que en este momento te tomes un tiempo para orar por alguien que necesite la intervención de Dios en su vida. Puede ser un amigo, un familiar o incluso un desconocido. Escribe en los comentarios: «Te intercedo en oración, confiando en que Dios te dará la respuesta que necesitas». De esta forma estás no solo orando, sino también declarando tu fe en el poder de la intercesión. Lo que sigue en este viaje espiritual, en el siguiente bloque, veremos cómo la oración de obediencia de Abraham trajo bendiciones que impactaron generaciones futuras. Preparémonos para ver cómo la obediencia a Dios en la oración puede traer cambios generacionales. La oración de intercesión de Moisés es un hermoso recordatorio de que nuestras oraciones tienen el poder de cambiar situaciones y vidas. Al igual que Moisés, podemos orar por otros con un corazón dispuesto a hacer sacrificios y confiar en que Dios escuchará nuestra intercesión. La intercesión no solo transforma a los demás, sino que también nos transforma a nosotros, acercándonos más al corazón de Dios. La historia de Abraham es una de las más poderosas en la Biblia. En Génesis 22, Dios le pide a Abraham un acto de obediencia tan profundo que pone a prueba su fe y su confianza en las promesas divinas. Esta historia es un ejemplo claro de cómo nuestras oraciones y obediencia a Dios están intrínsecamente conectadas. A través de la obediencia de Abraham, vemos cómo Dios no solo cumple sus promesas, sino que transforma las vidas y destinos a través de la fe y la obediencia. El sacrificio de Isaac, un acto de obediencia total. Dios le dijo a Abraham: «Toma a tu hijo, tu único hijo, a Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré».
Este mandamiento, pronunciado por Dios, parecía un contraste directo con las promesas que Él mismo le había hecho a Abraham. Dios había prometido que a través de Isaac, su descendencia sería numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Sin embargo, ahora le pedía que sacrificara a su hijo. La fe de Abraham estaba siendo probada hasta sus límites. Si alguna vez has experimentado una prueba de fe que no entiendes, que parece contradictoria con lo que sabes de Dios, sabes lo que sintió Abraham. Pero lo que vemos en su respuesta es sorprendente, y Abraham se levantó muy de mañana. Abraham obedeció sin dudar, sin buscar excusas ni preguntar por qué. Simplemente obedeció. Obediencia y confianza en las promesas de Dios. La historia de Abraham nos enseña que la obediencia a Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra confianza en su palabra. Abraham no entendía por qué Dios le pedía algo tan doloroso, pero su fe era firme en las promesas que Dios le había hecho. Él sabía que si Dios había prometido hacer de él una gran nación, entonces Dios podía levantar a Isaac de entre los muertos si era necesario. Abraham confiaba en que el propósito divino se cumpliría, incluso si no veía cómo. Esta es la verdadera fe, creer en las promesas de Dios incluso cuando no vemos cómo se van a cumplir. A veces, las pruebas que enfrentamos en la vida nos parecen incomprensibles, pero como Abraham, debemos seguir confiando en las promesas de Dios, sin importar lo que las circunstancias nos muestren. El momento decisivo, Dios provee un sacrificio justo cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo. El ángel del Señor le detuvo y le dijo: «No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único hijo». Dios no quería que Abraham sacrificara a Isaac, pero quería ver si Abraham estaba dispuesto a poner a Dios por encima de todo, incluso por encima de su hijo amado. En ese momento, Dios le proporcionó un carnero atrapado en un arbusto, que Abraham ofreció en lugar de su hijo. Jehová proveerá fue el nombre que Abraham dio a ese lugar, y es un nombre que resonó a través de las generaciones. La provisión de Dios siempre llega en el momento adecuado. Abraham no tenía que sacrificarse a sí mismo ni a su hijo, porque Dios ya había preparado una solución. La obediencia nos lleva a la bendición y la provisión. La obediencia de Abraham no solo salvó la vida de su hijo, sino que también abrió las puertas de la bendición generacional. En Génesis 22, 17, 18, Dios le promete a Abraham: «Bendición te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente». Dios honró la fe y la obediencia de Abraham al prometerle que su descendencia sería innumerable. Pero esa bendición no solo fue para Abraham, sino para todos los que vendrían después de él. Las bendiciones de obedecer a Dios no solo afectan nuestras vidas, sino que pueden tener un impacto eterno en generaciones venideras. La conexión entre la obediencia y las bendiciones, el ejemplo de Abraham, nos muestra que la obediencia a Dios es el camino hacia las bendiciones. La obediencia no siempre es fácil, pero es el medio por el cual Dios abre las puertas de su provisión. A veces, la obediencia implica sacrificios, implica confiar cuando no entendemos y caminar por fe cuando no vemos la meta. Pero, como Abraham, debemos estar dispuestos a obedecer, porque Dios promete que a través de nuestra obediencia, Él proveerá todo lo que necesitamos. El sacrificio y la obediencia de Jesús, la historia de Abraham, también nos recuerda el sacrificio que Dios hizo por nosotros al enviar a su propio Hijo, Jesús, a morir en la cruz por nuestros pecados. En el sacrificio de Isaac,
vemos una imagen de lo que Jesús hizo por nosotros. Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo, pero Dios no lo permitió. Sin embargo, Dios entregó a su hijo por nosotros. La obediencia de Jesús al Padre, incluso en la cruz, es el acto definitivo de sacrificio y amor. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a imitar esa obediencia. Debemos estar dispuestos a confiar en Dios, a sacrificar nuestros propios deseos y a seguir su voluntad, sabiendo que Él tiene un propósito divino y una bendición más grande para nosotros. Hazlo personal. ¿Hay algo en tu vida por lo que estás luchando para obedecer a Dios? ¿Hay una área en la que Dios te está pidiendo algo que parece demasiado difícil de aceptar? Te animo a que en este momento le entregues a Dios tu obediencia. Escribe en los comentarios: estoy dispuesto a obedecer, Señor, confío en tu provisión. Esta es una declaración de fe y obediencia, y al compartirla, estás mostrando tu disposición a seguir los caminos de Dios sin importar las pruebas. Lo que sigue en este viaje espiritual, en el siguiente bloque, exploraremos cómo la oración de Jesús en el jardín de Getsemaní nos muestra el camino de la obediencia radical y cómo podemos aplicar este principio en nuestras propias vidas. La historia de Abraham nos enseña que la obediencia a Dios es el camino hacia las bendiciones y la provisión divinas. Como Abraham, debemos estar dispuestos a obedecer, incluso cuando no entendemos completamente el plan de Dios. A través de la obediencia, Dios abre puertas que no imaginamos y lleva nuestras vidas a un destino que excede nuestras expectativas. Ahora, vamos a sumergirnos en uno de los momentos más profundos y emotivos de la vida de Jesús, un pasaje que refleja la máxima expresión de obediencia a la voluntad de Dios, la oración de Jesús en el jardín de Getsemaní. Este momento de la vida de Jesús, justo antes de su arresto y crucifixión, es un claro ejemplo de lo que significa someterse completamente a la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad implica sufrimiento y sacrificio. Aquí vemos a un Jesús humano, lleno de angustia, pidiendo en oración que si fuera posible, el Padre le librara de lo que iba a enfrentar. Pero, al mismo tiempo, vemos una obediencia radical que se somete completamente al plan divino. La agonía de Jesús, el ser humano en la lucha espiritual en Mateo 26, 37, 38. Vemos a Jesús acompañado de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, mientras él se aparta para orar. La Biblia dice que se entristeció y angustió en gran manera. Este pasaje nos revela el dolor humano de Jesús, quien estaba a punto de enfrentar el sufrimiento más grande, la separación de su Padre y la carga del pecado del mundo. Jesús, sabiendo lo que le esperaba, oró: Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es un momento profundamente humano. Jesús está pidiendo a Dios que, si es posible, evite lo que va a suceder, pero lo hace con un corazón rendido, dispuesto a cumplir con la voluntad del Padre sin importar el costo. La obediencia que desafía la carne este momento de oración refleja la tensión entre la voluntad humana y la divina. Aunque Jesús sabía que su sacrificio era necesario para la salvación de la humanidad, su naturaleza humana luchaba contra el sufrimiento que se le venía. En su humanidad, Jesús expresó su deseo de evitar el dolor, pero en su divinidad se sometió completamente a la voluntad de Dios. Este pasaje nos enseña una valiosa lección sobre la obediencia. No siempre es fácil obedecer a Dios, especialmente cuando el camino es difícil, doloroso o incierto. Jesús nos muestra que la obediencia no es la ausencia de lucha, sino la sumisión a Dios incluso cuando no entendemos completamente su propósito. La obediencia radical implica confiar en Dios a pesar del dolor, el miedo o la incertidumbre. El ejemplo de Jesús,
la obediencia en medio del sufrimiento. Al final de la oración de Jesús, encontramos una de las frases más poderosas de toda la Biblia: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús estaba dispuesto a rendirse completamente a la voluntad de Dios, no porque la situación fuera fácil, sino porque él confiaba en el propósito divino. Esta es la clave de la obediencia radical: reconocer que, aunque no comprendemos el sufrimiento o el dolor, Dios tiene un plan perfecto y que nuestro sufrimiento tiene un propósito. Cuando atravesamos momentos difíciles, es fácil preguntarnos por qué Dios permite el sufrimiento. Pero Jesús, en este pasaje, nos muestra que no se trata de comprender cada detalle del plan de Dios, sino de confiar plenamente en Él y estar dispuestos a hacer su voluntad, independientemente del costo. La respuesta de los discípulos: falta de vigilancia y la llamada a despertar. Mientras Jesús oraba, Él volvió varias veces a sus discípulos, pero los encontró durmiendo. Jesús les había pedido que se mantuvieran en oración, pero ellos no comprendieron la gravedad del momento. La carne es débil, les dijo Jesús, pero el espíritu está dispuesto. Esta respuesta de Jesús refleja una de las grandes luchas de la vida cristiana: el conflicto entre la carne y el espíritu. La carne, nuestra naturaleza humana, a menudo nos lleva a la complacencia y a la pasividad, pero el Espíritu de Dios nos llama a estar alertas y orar. Jesús nos está enseñando aquí la importancia de la vigilia espiritual. En medio de nuestras pruebas, cuando más necesitamos estar conectados con Dios, debemos permanecer alerta en oración. La obediencia a Dios no solo es una acción, sino una postura constante de oración, vigilancia y dependencia de su poder. La obediencia final: el sacrificio en la cruz. Después de esta intensa lucha en Getsemaní, Jesús fue arrestado y llevado a juicio. En su obediencia perfecta al Padre, Jesús enfrentó la cruz. El sacrificio que había decidido hacer en el jardín ahora se llevaba a cabo en el Monte Calvario. Jesús no solo sufrió el dolor físico, sino que también cargó con los pecados del mundo, experimentando una separación temporal del Padre, un sufrimiento que jamás podríamos entender completamente. La obediencia de Jesús en Getsemaní y en la cruz muestra el precio que Él estuvo dispuesto a pagar por nuestra salvación. Esta obediencia radical tiene un impacto eterno, ya que a través de ella la humanidad tiene acceso a la salvación y a una relación restaurada con Dios. Jesús fue obediente hasta la muerte, y esa obediencia abrió la puerta a la vida eterna para todos los que creen en Él. Reflexión personal: ¿estás dispuesto a obedecer? ¿Te has enfrentado alguna vez a un momento en que la obediencia a Dios parecía costarte demasiado? Tal vez estás atravesando una prueba ahora mismo, donde lo que Dios te está pidiendo no tiene sentido, o el precio de seguir su voluntad parece demasiado alto. En estos momentos, el ejemplo de Jesús en Getsemaní debe ser una fuente de aliento. Él sabe lo que es luchar en la obediencia, pero también sabe que la obediencia trae consigo una recompensa eterna. Es en esos momentos de lucha donde debemos encontrar la fortaleza para rendirnos completamente a la voluntad de Dios, sabiendo que Él tiene un propósito más grande que nosotros. La obediencia radical a Dios puede no ser fácil, pero es el camino que nos lleva a su bendición. Hazlo personal. Te invito a reflexionar en tu vida. Hay algo que Dios te ha pedido que obedezcas, pero que has estado luchando en tu corazón. ¿Estás dispuesto a entregar esa área a Él y confiar en que su plan es el mejor? Comparte en los comentarios: estoy dispuesto a obedecer, Señor, como tú me guíes. Este es un acto de fe y un testimonio público de tu decisión de rendirte completamente a Dios, confiando en su perfecto plan. Lo que sigue en este viaje espiritual, en el siguiente bloque,
exploraremos cómo la oración de Jesús en la cruz revela el poder de la obediencia total a la voluntad del Padre y cómo esto puede transformar nuestras vidas. Hemos llegado al final de este fascinante viaje de reflexión y aprendizaje. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte sinceramente. Muy pocas personas tienen la paciencia y la dedicación para atravesar un video completo de esta profundidad. Eso es algo digno de honor. Has demostrado ser una persona dispuesta a buscar más de Dios, a conocer su voluntad y a seguirla con todo tu corazón. Al llegar al final de este estudio, es importante que sepas que lo que has aprendido hoy no es solo conocimiento, sino una invitación a vivir una vida diferente. Dios ha hablado a tu corazón y ha sembrado en ti una semilla de obediencia radical, confianza y esperanza. Este es solo el comienzo de un camino transformador, un camino que solo los valientes deciden recorrer. La importancia de comentar, dar me gusta y compartir antes de seguir. Quiero hacerte un pequeño recordatorio. Si has sentido que este mensaje ha tocado tu corazón y que Dios está hablando a través de este video, te pido que dejes tu comentario. No solo es un acto de participación, sino una forma de fortalecer tu fe y la de otros. Cuando comentas, compartes tu experiencia con los demás y ayudas a que más personas puedan escuchar este mensaje que Dios ha preparado. Este es un acto de obediencia en sí mismo. Además, al dar me gusta, estarás promoviendo este video para que llegue a más personas. ¿Sabías que cada vez que le das me gusta, YouTube lo muestra a más personas que necesitan escuchar estas palabras de aliento y esperanza? Imagina cuántas vidas pueden ser tocadas por tu pequeño gesto. Te agradezco profundamente por tu compromiso con este canal. Este espacio es un lugar de encuentro para muchos que, como tú, buscan señales divinas y consuelo en medio de sus luchas. Y tú, con tu acción, contribuyes a hacer que esta comunidad crezca y se fortalezca. La importancia de suscribirse, un acto de fe y obediencia. Pero no solo eso, quiero que reflexiones por un momento sobre lo siguiente. ¿Estás suscrito al canal? Si no lo estás, ¿qué te impide hacerlo? Este canal es un lugar que, a través de la palabra de Dios, busca edificar tu vida y mantener tu fe encendida. Cada vez que te suscribes, estás diciendo sí, quiero seguir aprendiendo de Dios, quiero seguir recibiendo estas enseñanzas. Es un acto de fe. Muchos de nosotros no tenemos una iglesia cerca o no tenemos la oportunidad de asistir a estudios bíblicos presenciales. Este canal se convierte en una fuente de luz y esperanza, un espacio donde podemos encontrar las respuestas que tanto buscamos. No dejes que este recurso se escape de tus manos. Al suscribirte, te unes a una comunidad comprometida con el reino de Dios, dispuesta a caminar juntas en la fe. Si aún no lo has hecho, te invito a hacerlo ahora mismo, mientras reflexionas sobre el poder de la obediencia. Tu compromiso de fe es fundamental. Quiero que sepas que lo que has aprendido hoy puede cambiar tu vida, pero necesitas comprometerte con lo que has recibido. La obediencia a Dios no solo se ve en las grandes decisiones, sino también en los pequeños detalles, como suscribirte, comentar y compartir. Estos pequeños actos son una expresión de tu deseo de estar más cerca de Dios, de obedecerle y de seguir su voluntad. Ahora, quiero pedirte algo muy especial. Dedica unos minutos para experimentar la paz de Dios, la paz que solo Él puede brindarte. La música que hemos incluido en este video es más que solo notas y melodías. Es una herramienta espiritual para conectar tu corazón con el corazón de Dios. Te invito a no pausar el video, a quedarte unos minutos más con nosotros, mientras dejas que la música te envuelva y te llene de paz. A veces, necesitamos tomar un descanso en medio de la agitación de la vida para permitir que el Espíritu Santo
hable a nuestro interior. En esos momentos de quietud, podemos recibir dirección, consuelo y renovación. Así que quédate, cierra tus ojos y deja que el Espíritu Santo te hable mientras escuchas esta música. No cortes la conexión con Dios, es muy importante que no pauses el video. Cada segundo que pase puede ser crucial para una palabra de aliento o consuelo que tu alma necesita. No dejes que este momento de conexión con Dios se interrumpa. Mantente quieto, escucha y permite que el Señor toque tu vida de una manera nueva y fresca. Esta es tu oportunidad de vivir un encuentro personal con Él, la llamada a la acción final. Por último, quiero que tomes un momento para reflexionar sobre todo lo que has aprendido hoy. ¿Qué decisión vas a tomar ahora? ¿Vas a obedecer a Dios y seguir su voluntad, aunque no sea fácil? La obediencia a Dios trae vida, paz y bendiciones. Tu vida puede ser transformada si decides caminar por el camino de la obediencia, confiando en que Él tiene un propósito perfecto para ti. Así que, mientras escuchas la música, quiero que aproveches para orar en silencio. Dar gracias a Dios por este día, por su palabra y por todo lo que Él ha hecho en tu vida. Dile a Dios lo que está en tu corazón, abre tu alma a Él y permite que su paz llene tu ser. Gracias por llegar hasta aquí. Que el Señor te bendiga abundantemente. No olvides compartir este video con aquellos que también necesitan escuchar esta palabra. Que Dios te guíe en cada paso que tomes. Hasta la próxima. Que la paz de Cristo sea contigo siempre.